Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro módulo sobre jurisdicción, sobre tribunal electoral. El día de hoy vamos a analizar pues este concepto tan importante de la jurisdicción y el rol, el papel de la justicia electoral en México y algunas cuestiones centrales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me da muchísimo gusto saludarles. Eh, Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, permítanme empezar a compartir la presentación. Denme un momento. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar entonces con el tema que nos ocupa, justicia, bueno, jurisdicción, ¿no? Podemos entender la jurisdicción electoral, me parece que es mucho más sencillo entenderlo a partir del concepto de justicia electoral. ¿Qué es entonces la justicia electoral? Pues vean ustedes que es una serie de mecanismos y medios de defensa mediante los cuales se busca garantizar el cumplimiento de los principios de elecciones libres, justas, auténticas, así como la salvaguarda de los derechos político-electorales de todas las personas. Entonces, en otras palabras, son mecanismos, ¿no? Que ayudan, que nos ayudan, que tienen como propósito controlar, ¿no? La regularidad constitucional y convencional de todos los procesos que tienen que ver con procesos y actos que tienen que ver, ¿no? Con la administración de las elecciones, pero no solamente eso, sino también garantizar, tutelar los derechos político-electorales de todas las personas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a entender por jurisdicción electoral, por justicia electoral. Ahora, eh, ¿cuál es el modelo? ¿Existe un modelo de justicia electoral ideal? ¿Qué modelos tenemos en América Latina? Eh, Vean ustedes que vamos a encontrar eh, eh, en general en el mundo, ¿no? En los países democráticos, que no hay un único modelo de justicia electoral, que todos estos mecanismos de defensa de los derechos políticos, de control de la regularidad constitucional y convencional de los actos de los procesos electorales, no siguen el mismo modelo que tenemos, por ejemplo, en México, ¿no? En México, pues tenemos un tribunal especializado, pero que tiene características de un tribunal constitucional y que está al interior, forma parte del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Ahorita vamos a ver el proceso histórico para que eso sucediera, pero en otros países puede ser simplemente la justicia electoral se lleva a cabo a través de el órgano legislativo, una comisión que resuelve las presuntas irregularidades, las denuncias. En otros lugares puede ser un tribunal administrativo, en otros puede ser una sala especializada de la misma Corte Suprema, o puede ser un tribunal especializado autónomo que está fuera del Poder Judicial. En fin, podemos encontrar una gran cantidad de modelos, ¿no? Vean ustedes que es, en América Latina, sobre todo, se caracteriza por contar con tribunales especializados, ¿no? Con tribunales que están permanentemente
trabajando para resolver denuncias, irregularidades y proteger los derechos políticos, ¿no? No opera así en otras partes del mundo, no existen tribunales especializados que estén permanentemente. Esto es una característica sobre todo de América Latina. Vean ustedes que los primeros modelos de justicia electoral los encontramos entonces en la Corte Electoral de Uruguay, que se crea desde 1924, ¿no? El Tribunal Calificador de Elecciones de Chile se crea desde 1925, el Jurado Nacional de Elecciones en Perú desde 1931 y el Tribunal Superior Electoral de Brasil desde 1934, ¿no? Entonces, pues vean que América Latina tiene ya una larga tradición de contar con jurisdicción electoral específica, ¿no? Especializada. Eh, y también vamos a encontrar casos de países que tienen muy recientemente, se han visto, ¿no?, en la necesidad de crear muy recientemente tribunales electorales especializados. Estoy pensando en el caso de Honduras, que apenas derivado de una crisis política muy fuerte, recordemos que en Honduras hubo un golpe de Estado, vean ustedes, imagínense, en 2009. Después, bueno, hubo diferentes negociaciones, se llevaron elecciones, pero pues hubo una fuerte crisis política, ¿no? El Partido Nacional, que desde en aquel momento gobernaba el país, eh, 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 la Corte hace una reforma para permitir la reelección del presidente. En 2015, la Corte Suprema de Justicia de Honduras avala la legitimidad, ¿no?, la constitucionalidad de la reelección presidencial, que era una cláusula pétrea para no poder un presidente reelegirse. Entonces, en 2017 se reelige Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y en 2017, entonces, en este contexto de reelección, hay eh, elecciones plagadas de irregularidades. Termina la jornada electoral con manifestaciones violentas, con alrededor de 20 personas fallecidas. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral que existía en ese momento realizaba funciones tanto administrativas como jurisdiccionales. Entonces, para superar esta crisis de legitimidad, de avalar una reelección presidencial plagada de irregularidades, por recomendación de la OEA, en 2019 se hace una importante reforma electoral, vean ustedes, que busca imitar el modelo mexicano, que también es el modelo peruano, de separar la función electoral en dos órganos, ¿no? Ahorita vamos a ver que esto se conoce como un modelo dual de autoridad electoral. Entonces, por un lado está el órgano administrativo, que es el encargado, ¿no?, de organizar, de administrar los procesos electorales, la logística electoral, entre otras atribuciones, y está el órgano jurisdiccional encargado de resolver todos los medios de impugnación, ¿no? Encargado de la justicia electoral, la jurisdicción electoral, ¿no?, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces, pues es muy reciente su creación. Tuve oportunidad de ir a observar justo las elecciones de Honduras de noviembre de 2021 y de verdad apenas acababan de rentar el edificio. Imagínense ustedes que fueron a elecciones sin ley procesal electoral, no tenían eh, ninguna ley que dijera cuáles eran los medios de impugnación. Entonces, tuvieron que hacer los magistrados de este Tribunal de Justicia Electoral un reglamento para idear un medio de impugnación que funcionó para estas elecciones y que ahorita está justo resolviéndose todas las impugnaciones de estos medios, pero es justo el recurso de apelación, ¿no?
En fin, entonces, vean, hay modelos muy antiguos, ¿no?, que funcionan muy bien desde 1924, la Corte Electoral de Uruguay, y Uruguay, ustedes saben muy bien, Chile, han tenido mayores calificaciones de calidad democrática y tenemos países con serios problemas en la administración de la función electoral, en la credibilidad de sus elecciones, como el caso de Honduras. Afortunadamente, el pueblo hondureño, ¿no? Afortunadamente hubo una mayoría importante, una diferencia importante el primero y el segundo lugar, y pues no hubo duda, ¿no?, acerca de la voluntad popular, y ganó Xiomara Castro, que es la primera mujer presidenta de Honduras. Entonces, gracias a esa diferencia, pues no hubo problemas, a pesar de la reciente creación de estas autoridades electorales en 2019, ¿no? Y sin ley procesal electoral. En fin, ahora, entonces decíamos, ¿no?, con estos ejemplos que acabamos de mencionar, existen entonces dos tipos de autoridades, ¿no? Autoridades electorales de naturaleza dual, ¿no? Es decir, imagínense que en Bolivia el Tribunal Supremo Electoral es como un INE y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al mismo tiempo. Realiza, ¿no?, los cómputos, hace las boletas electorales, registra las candidaturas, pero también resuelve los medios de impugnación que se presentan, ¿no? Entonces, así están Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Uruguay, ¿no? Esta pionera Corte Electoral de Uruguay realiza las dos funciones. Uh-huh. Eh, eh, entonces, bueno, aquí puse este triangulito porque hay otra cuestión que ahorita voy a poner a discusión con ustedes, a ver qué opinan, pero vean, por ejemplo, que en Nicaragua, en Panamá y en Uruguay, el Consejo Supremo Electoral, el Tribunal Electoral y la Corte Electoral tienen la última palabra, ¿no? Entonces, sus decisiones son firmes e inatacables, no se pueden recurrir ante ninguna otra autoridad, ¿no?, electoral. En cambio, en Bolivia, en Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala no son la última instancia, sino que se puede recurrir a la justicia constitucional. Entonces, vean esto, que me interesa su punto de vista, porque justo ahorita estoy pensando sobre ese tema en Honduras para hacer como una recomendación, pero el punto es que se separa, ¿no?, la justicia constitucional de la justicia electoral. Entonces, se puede recurrir justo a un tribunal constitucional o a la sala de la Corte Suprema del país que resuelva finalmente los temas de la justicia constitucional, ¿no? Entonces, ahorita les platico por qué eso es un problema en Honduras, pero vean, porque les voy a preguntar su punto de vista. Ahora, el otro tipo de autoridades electorales que tenemos son de naturaleza únicamente jurisdiccional, ¿no? Muy parecido a lo que tenemos en México. Tenemos el caso de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, que entonces tienen un tribunal, una jurisdicción electoral especializada, pero vean, ¿no? Podemos encontrar, como les mencionaba, como en el caso de Argentina, que pertenece al Poder Judicial. El caso de Brasil también pertenece al Poder Judicial, pero vean, sus decisiones no son, bueno, son definitivas e inacatables, salvo por cuestiones de constitucionalidad, que en México, pues no es el caso, ¿no? Todos sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pertenece al Poder Judicial y sus decisiones sí son definitivas e inatacables, ¿no? No podemos ir ante la Suprema Corte
y pedir que revise entonces las determinaciones de la Sala Superior, que es la última instancia y la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral. En el caso de Perú es igual, ¿no? Son definitivas e inatacables, pero no pertenece al Poder Judicial. En Paraguay, sus resoluciones son revisables mediante acción de inconstitucionalidad. Pasa lo mismo, ¿no? Que en Brasil. No es entonces la última instancia y se puede recurrir a la sala superior. Imagínense ustedes qué pasaría en un contexto como el mexicano si pudiéramos ya resolver el Tribunal Electoral, pero no me gustó su determinación y nos vamos a la Suprema Corte. O imagínense que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tuviera eh, control de constitucionalidad y convencionalidad, es decir, no pudiera inaplicar normas contrarias a la Constitución al caso concreto, y entonces funcionara básicamente como un tribunal de mera legalidad y tuviéramos que recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues así son entonces los casos, ¿no? De Brasil, de Paraguay, y acá mencionábamos de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Salvador y Guatemala, y Honduras, que así está, digamos, ideada la justicia electoral. Entonces, aquí quería preguntarles, ¿cuál es el mejor modelo desde su perspectiva de justicia electoral? ¿Podemos hablar de un mejor modelo de justicia electoral? ¿Es mejor una autoridad que se encarga de hacer ambas cosas, de organizar las elecciones y al mismo tiempo de resolver las impugnaciones? Esto puede ser positivo. Imagínense que pues no va a haber diferencia de criterios entre el INE y el tribunal, porque sería un mismo órgano. Entonces, a lo mejor nos estarían, ¿no? Ahí, a veces hay encuentros, ¿no? Decisiones, criterios diferentes. A lo mejor ayudaría la legitimidad, o es mejor separarla, que existan órganos diferentes, así como existe en México. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Qué opinan? Hola, Juan Ignacio, qué gusto verte de nuevo. Te escuchamos. Hola, Ale, buenos días. Buenos Buenos días. días a todas y a todos. A mí me gusta cómo tenemos nuestro modelo ahorita. Me parece que lo adecuado es que esté separado, que haya una institución proactiva y otra que revise de alguna manera esta situación, esto que hace la autoridad administrativa. Entonces, pero también creo que eso ha propiciado que se pierda en esencia la concepción del derecho electoral, porque lo ha vuelto más técnico cada día, más especializado, más complejo, a veces incluso creo que hasta difícil de comprender para la ciudadanía. Eso, o sea, creo que tiene pros y contras. Me gusta porque también propicia la especialización, pero sí creo que a veces se aleja un poco en el discurso de la comprensión ciudadana. Entonces, eso ahí creo que hay áreas de oportunidad para las dos instituciones. Muchas gracias, Juan Ignacio. Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Muy buenos días. Hola, Leo. Buenos días. Qué gusto verte también aquí participando. Bueno, es muy interesante ahorita lo que nos planteabas, ¿no? En el caso de Honduras. Y yo creo que, como dice Juan Ignacio, el método que tenemos aquí democrático en México es muy interesante y yo creo que es mucho mejor. ¿Por qué? Yo he estado tanto en la parte administrativa como en la parte jurisdiccional aquí en Michoacán. Y la verdad yo siento que una sola institución o autoridad no podría hacer las dos cosas. ¿Por qué? Por toda la operatividad que tiene la actividad administrativa, que es un mundo, recordemos que pues yo siempre hago referencia, un proceso electoral o el día de la jornada lleva un trabajo de 8 meses en ocasiones anteriores, ¿no? Y es lo que olvidamos esa parte. Y la cuestión jurisdiccional pues va después de la jornada. Entonces yo digo, no puede ser una sola institución o autoridad, porque para mi punto de vista sería juez y parte. ¿Por qué? Porque también hay cuestiones en la operatividad que hay que valorar, ¿no? La cuestión de la integración de las casillas, el material electoral, así ciertas particularidades que la autoridad administrativa realiza
y que cuando llega la jornada electoral por esas, ya sean detallitos, deficiencias que hubo tanto en el transcurso pueden llegar a afectar la elección, ¿no? Entonces, como dice Ignacio, sí falta como que tener un poquito más contacto con la ciudadanía. Yo siempre he pensado, en ocasiones nos envolvemos tanto los que estamos en la materia electoral que solamente se tiene contacto con la gente que, partidos políticos, candidatos y todo eso, y nos olvidamos de la ciudadanía. Entonces, mi punto a resaltar es de que las instituciones tienen sus actividades, pero hay que ciudadanizar más, que conozca a la gente que nos involucra en este medio, qué es lo que hacen, ¿no? ¿Para qué? Para que no pasen esos tipos de circunstancias de lo que vimos recientemente, ¿no? Con lo del INE y todo eso. Entonces yo creo que sí es interesante esa parte que aquí en México tenemos dos autoridades, tanto la administrativa como la jurisdiccional. ¿Por qué? Por toda la operatividad de actividad que se realiza. Así yo he sido desde capacitador hasta parte de un órgano desconcentrado, oficinas centrales y ahorita en la cuestión jurisdiccional. Y sí uno va conociendo, ¿no? Que sí poco a poco hay que ir mejorando esas imperfecciones de los procesos electorales, pero es poco a poco. Yo siempre he pensado, la materia electoral es muy joven y está en un cambio constante, ¿no? O así no se estanca, sino siempre, diario creo que vemos algo nuevo. Y del caso que nos ponías de Honduras me llamó mucho la atención de que el aventurarse a hacer una elección sin ley para impugnar, no, yo creo que ese siempre ha sido como que la base aquí en México para que los partidos políticos, candidatos o los independientes o lo que sean puedan impugnar esas irregularidades, ¿no? Entonces yo creo que el mecanismo que tenemos aquí en México es el adecuado, pero no lo hemos ciudadanizado. ¿Por qué? Porque la gente dice, es que no sirven para nada. Y yo lo viví cuando fui capacitador, de que la gente decía, no, es que yo no quiero ser funcionario por esto, por aquello, ¿no? Ok, entonces yo creo que hay que fortalecer eso, la participación ciudadana. ¿Para qué? Porque también ahí vamos a ver que puede haber un aumento de ciudadanos que participen en la jornada electoral y se va a reflejar ahora sí que en el padrón electoral y el porcentaje que saca. Entonces, yo creo que México tiene un buen mecanismo, pero poco a poco tal vez hay que ciudadanizarlo para que la gente sea más participativa. ¿Sería cuánto vale? Muchas gracias, Carla. Muy buenos días, Jessica. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Buenos días, maestra. Qué gusto saludarte, compañeras, compañeros. Buenos días. Les ofrezco una disculpa, no puedo prender la cámara porque el internet está súper bajo y se me va a ir la señal. Prefiero que no se corte la llamada. Pues, a ver, yo creo que el mejor modelo para cada país es el que se adopte a ese país en particular. Comienzo por esto. En el caso de México, evidentemente coincido con Juan Ignacio y con la compañera Carla. Nosotros ahora, con ojos de 2022, pues decimos que el mejor modelo es el que tenemos ahorita, ¿no? Por un lado, una organización, una autoridad administrativa en materia electoral, tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las entidades federativas, ¿no? El INE y los sobres. Y tenemos también esta parte de la autoridad jurisdiccional, una autoridad administrativa que organiza la elección y una autoridad jurisdiccional que resuelve como tal, y bueno, una autoridad en el ámbito penal, como era antes la FEPADE y la FICEL. Y así a nivel pues nacional federal y en el ámbito de las entidades federativas. Pero si esto lo viéramos con ojos de antes del 96, pues evidentemente estaríamos hablando de una situación completamente distinta. Entonces creo que debemos de partir por circunscribir en el ámbito histórico, ¿no? En el momento, incluso hasta político que se esté viviendo, en el momento social. Evidentemente coincido, el mejor modelo es el que tenemos ahorita en México, porque es el que conocemos, y la división nos ha permitido, evidentemente, la especialización por un lado, lo cual es muy bueno, pero me gusta mucho esa idea que maneja Juan Ignacio, el término de la tecnificación y la hiperespecialización, sobre todo en el ámbito de la autoridad jurisdiccional. De alguna manera, quienes estamos y quienes formamos parte pues, de estos cursos, de estos diplomados, que tenemos la oportunidad de participar, a lo mejor hasta en una autoridad electoral de cualquiera de estos tres tipos, pues formamos parte de este círculo privilegiado, que medio le entendemos al tema, nos especializamos en el tema, nos gusta el tema,
Pero fuera de eso, al ciudadano común y corriente en México, cuando le hablamos de materia electoral, su mente se remite en automático al INE, porque piensa que todo se resuelve en el INE. No hay un desconocimiento total de la parte penal y de la parte jurisdiccional. Y bueno, finalizo hay una idea, una propuesta que se ha venido madurando desde hace muchos años, no tiene nada de nuevo, y creo que en algún momento sí valdría la pena llevarla a la mesa de quienes toman las decisiones y que se haga el análisis respectivo, como es la creación del cuarto poder, que es precisamente el poder electoral, ¿no? El propio doctor Galván, Flavio Galván, pues trae esta idea desde hace muchos años, hemos tenido la oportunidad de platicar con él a detalle sobre esto, y en términos muy sencillos, porque evidentemente lleva pues todo un tema de análisis y de debate, es que se tienen que sumar en un solo poder, que sería el cuarto poder en materia electoral, y que no pertenecería en este caso, por ejemplo, del propio tribunal al Poder Judicial de la Federación. La verdad es que es una propuesta interesantísima para que haya independencia, para que haya un nivel de especialización. En fin, la verdad es que me gusta mucho la propuesta. Ojalá en su momento, pues en México haya disposición, voluntad, ¿no? Política para que se lleve a la mesa, y creo que en su momento nos podría evitar muchos de los problemas que hemos visto, y tal vez en ese momento cuando estemos hablando y la maestra nos haga nuevamente la pregunta, pues vamos a decir, pues el mejor modelo es el que tenemos ahorita, ¿no? El cuarto poder electoral. Imagínense antes cuando dependía, ¿no? La autoridad que resolvía del Poder Judicial de la Federación. Entonces, regreso al principio, precisamente el modelo, si le preguntamos a algún otro país donde solo existe como tal un poder electoral, ¿no? Van a decir, no, pues el mejor es el que tenemos ahorita aquí en este país. ¿Será cuánto? Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Jessica. Juan Ignacio, te escuchamos. Sí, es que se me quedó algo en el tintero antes de que se me olvide. Creo que esta parte de la construcción de la jurisdicción electoral refleja lo que siempre, cómo hemos construido nuestra democracia, ¿no? Ayer platicábamos y nos quejábamos un poco de que cuesta muy cara o de que se gastan muchos recursos económicos en ella y que podría resultar o no, digo, onerosa, ¿no? De alguna manera. Pero creo que refleja esta parte de la desconfianza, ¿no? Una autoridad que revisa a otra y siempre queremos que alguien esté revisando todo. Y lo veía en los últimos meses en el Twitter a veces cuando se filtraban algunos sentidos en los que planteaba resolver la autoridad jurisdiccional que se pretendía implementar en esta reforma de la que se habla, una revisión por parte de la Suprema Corte de las decisiones de la Sala Superior, ¿no? Entonces otra vez es volver, que alguien me revise, ¿no? Y después con esta desconfianza, pues ¿quién va a revisar a la Corte? Entonces creo que eso es lo que refleja esto, ¿no? A veces construimos con base en muchas cosas, en nuestra propia idiosincrasia o en nuestra propia creencia social, y de eso no queremos desmontar. Entonces, creo que ahí es el mayor reflejo, ¿no? O el ejemplo más claro. Claro. A ver, vamos a escuchar a mí. Hola Mirna, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto verte. Hola Ale, ¿cómo estás? Qué gusto también saludarte. Bueno, respecto al tema, yo creo que México tiene uno del sistema electoral más completo, tanto en medios de impugnación como en autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales. Pero todo ello es, como bien lo menciona Juan Ignacio, por la desconfianza que existe en México. Creo que todos nuestros antecedentes históricos son los que han conformado nuestro actual sistema. A mí me agrada la idea a nivel general, en todos los países, que haya dos autoridades, tanto administrativa como jurisdiccional. Yo creo que ahí es un reflejo del equilibrio que se puede llegar a obtener. Y también otra parte que rescato es el hecho de que el tribunal sea un tribunal constitucional, porque sería pues un tanto repetitivo y el hecho de que no pudieran dar una decisión definitiva e inatacable. Entonces, yo creo que esa parte, al menos en México, pues me parece muy sana. Y digo, supongo que en otros países su sistema que tienen les ha funcionado,
porque cada país tiene sus características. Y respecto a un cuarto poder electoral, sería bueno, pero actualmente dudo mucho que se pueda consolidar. Si ahorita las autoridades electorales, hay rumores de que se quieren desaparecer o que es un gasto innecesario, pues lo veo mucho más complejo el que pudieran ser un cuarto poder. Pero bueno, es una opinión. Gracias. Gracias a ti, Mirna, qué gusto. Fabiola, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días a todas, a todos. En esta parte de la reflexión coincido mucho con los compañeros que me han antecedido en la palabra. Sí, decimos es la ideal porque así hemos crecido, ¿no? Digamos, ¿no? Porque esta parte de la construcción de la democracia ha crecido junto con nosotros. Estamos conociendo y se va evolucionando también. Sin embargo, la traslado a la parte insípida de la democracia sindical que viene con la reforma laboral. Ahí están construyendo un modelo similar, ¿no? Y sin embargo, sí noto la necesidad de que haya alguien que ponga fin a las controversias que surgen y que ese alguien no sea necesariamente la institución o el organismo, o en este caso las comisiones electorales que organizan la elección dentro de los sindicatos. Tiene que haber un tercero que diga quién tiene la razón entre las dos partes que están, digamos, en litigio, ¿no? Ahí sí hay necesidad porque no existe. Incluso en las elecciones de General Motors en Silao, pues tuvo que intervenir el INE. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo, no lograban organizar esa elección. Hasta que metió las manos el INE, entonces, digamos, puso orden, dijo, bueno, a ver, así organizamos elecciones nosotros, háganlo de manera similar, y entonces se pudo poner fin a las controversias que se tenían. Aquí en la parte sindical, ¿quién va a poner y quién va a decir quién tiene la razón? Las dos o las tres o las cuatro planillas contendientes para una secretaría general o para un comité ejecutivo general. ¿Quién va a escuchar las demandas de los trabajadores? ¿Quién va a decir que sí tienen razón, que si el patrón metió la mano, que si gastaron de más, que si hubo recursos de otro lado, que si se otorgó un registro a alguien que no debía? Necesariamente tiene que ser alguien más y no la Secretaría de Trabajo, porque entonces aquí en la parte sindical, pues deja de lado la parte de la independencia y la autonomía que tienen los sindicatos. Entonces, creo, y con estos ojos que están viendo esta construcción de la democracia sindical, que sí hay necesidad de tener equilibrios y de tener alguien distinto, que no sea quien organiza, que también pues decida quiénes de las partes contendientes tiene la razón, si hubo o no hubo alguna situación que tuvo que o que tiene que anular ciertas elecciones si es que se tienen que repetir, o en su caso decidir quién es la parte que ganó conforme a las reglas del juego, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, esa sería mi observación solamente. Gracias. Gracias, Fabiola. Gracias a todas, a todos, Fabiola, Mirna, Juan Ignacio, Jessica, Carla. Gracias por compartirnos sus reflexiones. Me parece que entre todos justo llegaron al punto, ¿no? Importante que me interesaba que reflexionáramos entre todos. De entrada, pues sí, coincido con Jessica en el sentido de que, pues, no hay, ¿no? No hay un modelo ideal, ¿no? Que podamos decir, este es mejor, este es peor, porque creo que cada país, ¿no? Definitivamente tiene su propio contexto. Si lo descontextualizamos, puede suceder como lo que ocurrió, ¿no? Con esta famosa tabla que se estuvo difundiendo en redes sociales de cuánto cuesta el presupuesto, ¿no? El presupuesto de cada uno de los organismos electorales, pues no estaban tomando en cuenta esto, ¿no? Que hay organismos que solo llevan una función, que llevan dos, el tamaño de México, la historia, el contexto de desconfianza que bien ya se mencionó aquí por Juan Ignacio, de la histórica desconfianza que tenemos, la población, ¿no? No es lo mismo el tamaño de población de México que de Honduras, ¿no? Es como, pues sí, comparar peras con manzanas, ¿verdad?
Entonces, pues sí es bien importante el contexto, ¿no? Igual en Uruguay, pues no hay tanta conflictividad electoral, entonces se han organizado bien con una sola autoridad. Entonces, desde el enfoque de la gobernanza electoral, pues no podemos hablar de que exista un eh, modelo de justicia electoral que sea mejor que otro, ¿no? Pero, bueno, ahorita vamos a decir los peros. Entonces, la gobernanza electoral consiste en el modo en que se organizan las elecciones, impacta sobre su calidad y no existe un único modelo. Que le entendemos, como dijo Jessica, más o menos, ¿no? Cómo funciona el sistema electoral, eh, pues sabemos, ¿no? Sabemos lo que nos ha costado construir las instituciones electorales, no solo a nivel federal, también en las entidades federativas, ¿no? Que muchas veces nada más lo analizamos a nivel federal, pero cada entidad tiene una historia muy importante en la construcción de sus instituciones electorales, de sus tribunales electorales, ¿no? Pero la mayoría de la población generalmente tiende a pensar, ¿no? Que el INE hace todo, ¿no? A todos nos ha pasado, no sé, me imagino, pero a mí sí me ha pasado que cuando les decía, no, que trabajo en el tribunal, en el INE, oh, pues ayúdame a tramitar la credencial de lector, ¿no? O cosas así por el estilo. Es como un lugar común de quienes nos dedicamos al mundo electoral. Pero el punto es que en México tenemos como una concepción generalmente negativa de la función electoral, de nuestras instituciones, desconfiamos de ellas, aunque, ojo, sí ha aumentado la confianza en los últimos años del INE, del Tribunal Electoral, pero vean que a nivel internacional eh, es un modelo a seguir. El modelo mexicano, la justicia electoral mexicana es top, ¿no? Y esto me lo dijo un paraguayo en Honduras, me dijo, es que México es top, a mí me encanta, yo me leo todas las sentencias, ojalá, ¿no? Me encanta todo lo que hace el tribunal, la jurisprudencia, o sea, estaba fascinado, no, no, es que México, y todo el mundo ama México, menos los mexicanos, entonces es así como súper, pues no sé, como sentimientos encontrados, ¿no? Ver que en América Latina, y les digo, en Honduras, se está buscando copiar el modelo mexicano, ¿no? Entonces, bueno, pero no solamente es copiar por copiar, ¿no? Porque la OEA recomendó esto, porque esto fue una recomendación de la OEA, seguir el modelo mexicano. ¿Por qué? Porque si bien hay países en donde sí funciona muy bien el sistema dual, ¿no? Perdón, el sistema concentrado de autoridad electoral en un solo órgano, la tendencia es que ante las complejidades y conflictos se ha ido separando, ¿no? Se ha ido separando. Entonces, no hay países que hayan reformado, que hayan hecho reformas electorales para cambiar de dos instituciones a solo una, ¿no? O sea, genera mayor estabilidad generar dos órganos. También está la idea que mencionó Carla de ser juez y parte, ¿no? Creo que también lo mencionó Jessica, ¿no? Sí, es importante y eso siempre ha sido, ¿no? Desde los teóricos clásicos de la filosofía política, ¿no? Que exista un juez, jueza imparcial, ¿no? Que resuelva las diferencias entre dos partes. Eso es como algo básico, ¿no? Entonces, pues sí puede llegar a ser conflictivo que el órgano que organiza las elecciones también sea, pues sea juez y parte, ¿no? Que juzgue sus propias determinaciones. Entonces, ese es otro punto que también se toma en cuenta justo por la OEA para hacer esta recomendación. Es un documento que ustedes pueden consultar en internet, en la página de la OEA. Analizan, ¿no? Cómo estaba funcionando el sistema, porque es el Congreso de Honduras quien invita a la OEA en 2018 ante la crisis
a que les ayuden a modificar, a hacer una reforma electoral para generar legitimidad y para tener elecciones exitosas en 2021, cosa que sí se logró, lo cual la verdad fue magnífico, pero pues es una de las cuestiones que en el documento se lee, ¿no? Que la tendencia es entonces a separar la función jurisdiccional de la función administrativa. Pero vean algo que interesante que pasó, ¿esto qué es? Pero vean, idea internacional nos dice algo. No hay un modelo ideal, pero necesitamos tener un diseño adecuado, ¿no? Unas condiciones mínimas para garantizar la calidad, ¿no? Una calidad mínima de justicia electoral. Entonces, el modelo de justicia electoral que tengamos debe prevenir e identificar irregularidades. Debe al menos poder proporcionar los medios y mecanismos adecuados para corregir las irregularidades y sancionar a quienes las hayan cometido, ¿no? Entonces, pues no puede haber vacíos, huecos en el sistema y debe, al menos el sistema de justicia electoral, sea dual o sea integrado en una sola autoridad electoral, al menos debe garantizar, ¿no?, el debido proceso, debe de prevenir, identificar estas irregularidades y proporcionar estos medios en tiempo y forma, ¿no? Les voy a enseñar qué pasa en Honduras. Vean ustedes, me rompí la cabeza, pero tuve que analizar cómo estaba estructurada la justicia electoral, porque si bien estaban copiando el modelo mexicano, aunque suene un poco mala onda, pero no lo copiaron bien, ¿no? No lo copiaron bien. La recomendación de la OEA era que el Tribunal de Justicia Electoral fuera la última instancia, ¿no? Que no tuviera que recurrirse a la Corte Constitucional, pero por cuestiones políticas, Honduras no lo hizo, ¿no? Honduras, vean, otra cuestión importante es que también la OEA recomendó a Honduras ciudadanizar las instituciones electorales, pero la realidad de Honduras es que está completamente partidizadas las autoridades. Entonces, por años había una lógica bipartidista, el Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal, que se repartían las instituciones. Ahora hay una lógica tripartidista con el Partido Libre, y entonces, ¿qué sucede? Se reparten estos tres partidos políticos los cargos. Entonces, imagínense que el Tribunal de Justicia Electoral tiene tres magistraturas. Una magistratura es para el Partido Nacional, otra para el Liberal y otra para el Libre. Lo mismo con el CNE. Y se sabe, y es sabido, y se sabe que ¿no?, el consejero Kelvin Aguirre, por ejemplo, seguía la línea, la correa de transmisión del Partido Nacional, y así es el contexto. Entonces, se repartían todas las plazas dentro del tribunal, se reparten también algo bien, pues cuestionable, es que las juntas receptoras de voto, que son las mesas, ¿no?, directivas de casilla, como aquí las llamamos, también se integran por personas de los partidos políticos. Entonces, no cuentan los votos los vecinos, como en el caso mexicano, sino que son personas de los partidos políticos. Pero bueno, más allá de eso, la recomendación era que el Tribunal de Justicia Electoral tuviera la última palabra. Pero el Congreso, y por eso no se aprobó la ley procesal que les comento, porque la Sala de lo Constitucional estaba dominada por el Partido Nacionalista. Entonces, el Partido Nacionalista no quería perder ese poder, ¿no?, de poder recurrir con sus ministros, que eran mayoría del Partido Nacional, controlaba la Corte, evidentemente. Entonces, ante cualquier escenario que no le gustara, podía impugnar y probablemente le hubieran dado la razón, ¿no?, al Partido Nacionalista. Entonces hay una cuestión completamente política, y entonces el Tribunal de Justicia Electoral no es un tribunal constitucional, no tiene la última palabra, pero vean qué pasa. Esto es como un escenario
para la presentación de los medios de impugnación que tuve que desarrollar para analizar la situación de Honduras. Y vean, ¿no? Supongamos que un ciudadano recurre, presenta un medio de impugnación, primero tiene que acudir ante la autoridad administrativa electoral, luego tiene que ir al Tribunal de Justicia Electoral, y si no le gusta la decisión, ¿no? O si considera que se están violando sus derechos políticos, pues puede recurrir ante la Sala de lo Constitucional en Honduras. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de ese modelo? Que el amparo, que es la acción, el medio de impugnación, digámoslo así, que aplica en estos casos, pues no está diseñado en la justicia constitucional hondureña, como sí en Paraguay, como un medio sumario, como un juicio expedito. Tiene que ser completamente expedito y resolverse rapidísimo en Paraguay, ¿no? Por eso funciona este modelo en donde la corte tiene la última palabra. En Honduras no. Entonces, supongamos que termina el plazo para que el TJE resuelva, como aquí lo pueden ver, es que planteé varios escenarios, pero vean, si digamos que se agota la cadena impugnativa, si el ciudadano presenta un amparo, este podría estarse en un escenario, el más negativo, resolverse del 11 al 19 de mayo del 2022, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Que los hechos se consumarían de manera irreparable, porque vean ustedes que el 20 de enero de este año deben tomar posesión del cargo las corporaciones municipales, las 25 diputaciones electas y, el 25 de enero tienen que tomar posesión del cargo las diputaciones electas y el 27 de enero es la toma de posesión de Xiomara Castro. Entonces, las impugnaciones que se estén presentando, en caso de que no les parezca bien lo que resuelva el Tribunal de Justicia Electoral, que no tiene control de constitucionalidad ni de convencionalidad, pues lo más probable es que no tengan conclusión jurídica, ¿no? Entonces, pues vean que hay todavía problemas en la justicia constitucional hondureña. ¿Y por qué pongo esto a colación o de ejemplo? Más allá por lo reciente, ¿no? Y el contexto, y porque lo acabo de estudiar, porque pues es importante entonces contar con un modelo de justicia electoral que sea un medio expedito, que la justicia sea pronta y que no importa si presentamos un medio de impugnación en un tribunal local y después vamos a la sala superior, se debe de resolver todos los medios de impugnación antes de que las autoridades tomen posesión del cargo para que nuestros derechos políticos sean realmente garantizados, ¿no? Si recurriéramos ante la Suprema Corte, definitivamente no nos daría el tiempo que exige la justicia electoral. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que nuestro modelo de justicia electoral no está completamente afinado. Sí hay algunos vacíos, ¿no? A pesar de que nosotros sí tenemos un tribunal electoral que es un tribunal constitucional, que tiene estas facultades de control de convencionalidad y control de constitucionalidad, sí hay vacíos que todavía tenemos que afinar, ¿no? El principal es el vacío que está en el artículo, sobre el artículo 134 constitucional, las sanciones, ¿no? Es claro que hay un problema ahí. El legislador no ha hecho la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional. Las autoridades electorales no tienen facultades para sancionar a quienes violen el 134, ¿no? Por propaganda gubernamental, fuera del tiempo, o por promoción personalizada, ¿no? Entonces, no, si bien la sala especializada, por poner un ejemplo, puede determinar la responsabilidad, ¿no? Como fue en el caso del Bronco. ¿Qué pasó con el Bronco? El Bronco utilizó una gran cantidad de funcionarios públicos mientras todavía era gobernador del estado para pedir las firmas de apoyo ciudadano. Se acredita, se dice, esta persona es responsable
por violar el 134, llega esto a Sala Superior confirma, pero se dice, tiene que sancionar el superior jerárquico. ¿Quién es el superior jerárquico? La Sala Superior se lo mandó al Congreso de Nuevo León. Pero ¿qué pasa? El Bronco presenta una controversia constitucional y entonces la Suprema Corte dice, no, no puede ser el superior jerárquico del Congreso porque es el poder legislativo, Bronco es el poder ejecutivo, un poder no está encima de otro, ¿no? Y el Congreso de Nuevo León ya lo había sancionado con destitución e inhabilitación, mientras todavía era gobernador. Pero entonces lo que dice la Suprema Corte es que se tiene que resolver a través de juicio político por la Cámara de Diputados a nivel federal. El Congreso de la Unión es el superior jerárquico en todo caso del Bronco, pero pues el juicio político no es materia electoral, ¿no? Entonces todavía tenemos huecos en nuestro sistema de justicia electoral que tenemos que revisar, ¿no? Entonces, si bien nuestro modelo, como les digo, es ejemplo a nivel internacional y la OEA lo ocupa, ¿no? Nos ven como que tenemos un sistema sólido de administración electoral y de justicia electoral y como nos contó Jessica, ¿no? Incluso la asesoría del INE ha funcionado, ¿no? También se asesoró en Irak en algún momento, o sea, el INE está a la vanguardia internacional, pero todavía tenemos muchos problemas, ¿no? Y creo que el más importante, ustedes ya lo mencionaron también, que es un lenguaje muy técnico, muy especializado, y que la mayoría de la ciudadanía en México no sabemos realmente que sí funcionan las autoridades electorales, ¿no? Y que entonces el problema es de otra índole. En fin, entonces es algo complejo. Espérenme, ¿dónde está la presentación? Regresemos acá. Bueno, entonces, y lo del cuarto poder está muy interesante. Eh, también, bueno, sí están, me parece que Ecuador, Bolivia y Venezuela, si no me equivoco, estos países sí reconocen la función electoral como el cuarto poder. Entonces, pues es una propuesta interesante que valdría la pena discutir, ¿no? Eh, entonces, pues sí, es algo muy interesante, porque en realidad pues sí funciona, ¿no? Como otro poder o, en fin, vamos a continuar. Vamos ahora a enfocarnos al contexto de la justicia electoral en México, algunos antecedentes importantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espérenme, es que aquí no viene completo. Casi viene. Espérenme tantito. Un momento. Buenos días. Buenos días, señor. Primer momento. Acá está. Aquí está. Aquí. Antecedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues todos recordaremos, ¿no? Lo hemos escuchado, esto es como para recordarlo, para refrescarnos en torno a los antecedentes del tribunal. La justicia electoral en nuestro país se retrasó por más de 100 años, ¿no? Recordemos la tesis Vallarta, que es la que predominó prácticamente durante la mayor parte del México independiente, que sostenía que pues, los derechos políticos no eran derechos humanos, que los jueces no debían de conocer conflictos electorales. Entonces, el amparo por ello era improcedente en materia electoral, ¿no? Hubo una excepción con la famosa tesis Iglesias, ¿no? Y la resolución en 1874 del famoso Amparo Morelos. Veo que alguien me levantó la mano. No, ¿verdad? No hay ninguna mano levantada. Escuché algo, pero creo que no fue.
¿O fue un comentario en el chat? No. Bueno, entonces hubo una excepción, ¿no? Esto es como para recordar estos antecedentes de por qué tenemos estas instituciones electorales, ¿no? ¿Dónde surge la jurisdicción electoral en México? Entonces, pues la tesis Iglesias, ¿no? Que puede resumirse en esta idea de sobre la Constitución nada, sobre la Constitución nadie, ¿no? Entonces, en 1874 se resuelve este famoso amparo Morelos, que determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación era la máxima intérprete de la Constitución. Se consideró entonces que el juicio de amparo era procedente por esta cuestión de incompetencia de origen, ¿no? Que significa falta de legitimidad en el cargo. ¿Esto qué significa? Que las autoridades jurisdiccionales, los jueces, ¿no? Podían conocer amparos por conflictos electorales, por esta cuestión, cuando los representantes populares tomaran posesión del cargo, pero en medio de irregularidades, ¿no? Entonces, que no fueran autoridades legítimas para ocupar el cargo porque hubieron irregularidades, fraudes, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, el contexto del amparo Morelos es que se estaba tratando, se reformó la ley por una persona que no tenía la legitimidad, es lo que argumentaban los justiciables de este amparo, y es entonces que ante la procedencia se asienta este criterio de que el amparo sí era procedente en materia electoral. Ya con anterioridad, la Corte Suprema, bueno, la Suprema Corte ya había conocido amparos en materia electoral, en conflictos electorales, pero sus criterios todavía eran ambiguos, no había como, eran un poco contradictorios, y es entonces que es en 1874 con este famoso amparo Morelos que se vuelve procedente el amparo en materia electoral. Pero ¿qué pasa? Que obviamente esto no les gusta, ¿verdad? A las legislaturas locales. En aquel momento, pues estaba Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Por qué se llama tesis Iglesias? Porque José María Iglesias era un ministro, era el presidente, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era muy amigo de Benito Juárez, pero siempre tuvo como ciertos conflictos con Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, ante esta decisión, ¿verdad? Pues que no gusta, vean ustedes que pasa algo inédito. Se aprueba la ley del 18 de mayo de 1875 que prohibía conocer asuntos político-electorales por parte de los jueces, ¿no? Por parte del Poder Judicial. Entonces, esta ley pretendía anular una decisión judicial a través de una reforma legislativa, ¿no? Entonces, José María Iglesias desconoce, ¿no? Podría decirse que invalida, ¿no? De alguna manera desconocen esta ley, ¿no? Protesta ante esta ley. Y después, ¿qué sucede? Viene la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, plagada de irregularidades, y José María Iglesias desconoce esta elección y otro grupo de ministros, no todos, pero algunos no reconocen la legalidad, legitimidad de esta reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, y es entonces que Iglesias lanza el Plan de Salamanca, ¿no? Proclamándose entonces el presidente de la República, porque la Constitución en ese momento señalaba que ante ausencia del presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte sería el presidente de la República, ¿no? Pero, pues todos sabemos cómo termina la historia. Porfirio Díaz se impone en el poder, y entonces, posteriormente, Ignacio Vallarta va a ser electo el presidente de la Suprema Corte, y bueno, Ignacio Vallarta va a defender
justo pues la idea contraria, ¿no? De que el Poder Judicial no debe conocer asuntos político-electorales. Se pensaba que esto garantizaba la independencia entre los poderes, ¿no? El argumento, más allá político, porque obviamente había intereses políticos, pero también había argumentos académicos. El argumento académico es que cómo es posible que el Poder Judicial avale la elección del Poder Legislativo, ¿no? Entonces, era algo como insostenible desde el punto de vista académico, y se sostenía que la Constitución pues no otorgaba ninguna facultad al Poder Judicial y que los derechos políticos no eran garantías individuales, ¿no? Entonces, esta fue la tesis que se quedó durante todo el porfiriato, la Revolución Mexicana, prácticamente actualmente el amparo pues sigue siendo improcedente en materia electoral, aunque no es por las mismas razones, porque hoy ya reconocemos que los derechos políticos son derechos humanos, pero pues ya hemos construido un sistema de justicia electoral sólido, pues en donde ya no sería incluso conveniente que el amparo fuera procedente en materia electoral, porque pues implicaría, ¿no? Tener dos sistemas paralelos, o implicaría pues que se tendrían que especializar, ¿no? Los jueces, y que tendrían que resolver asuntos electorales en otra lógica al resto de asuntos. Es decir, podría complicar bastante nuestro sistema de justicia electoral, ¿no? Cristina, muy buenos días, te escuchamos. Hola, buen día. Oye, ¿me puedes explicar por qué esa corriente de que sí, los derechos políticos ya son derechos humanos? Es que todavía no coincido. Claro, claro. Durante la mayor parte, ¿no?, del siglo XIX, del siglo XX, se consideraba que los derechos políticos, ¿no?, de votar y ser votado, no eran parte de las, así les llamaban, ¿no?, de las garantías individuales que estaban reconocidas en la Constitución. Entonces, históricamente el juicio de amparo, ¿no?, es como el medio inventado por México, ¿no?, en todo el mundo, para justo defender las garantías individuales de los abusos de las autoridades. Entonces, se consideraba que los derechos políticos de votar y ser votados no eran garantías individuales, y al no ser garantías individuales, pues no podían ser protegidos a través del juicio de amparo. Pero esta idea va cambiando, y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación va estableciendo, a través de resolver diferentes asuntos, va reconociendo, ¿no? Se reconoce después ya con el tiempo que los derechos políticos son garantías individuales. Después ya les reconocemos, ¿no?, como derechos fundamentales o derechos humanos. Entonces, pues tuvo que haber una evolución, ¿no?, en el criterio. No sé si con eso resuelvo tu duda o si hay otra idea que quisieras que profundizáramos. O sea, es que entiendo que tiene que haber la evolución que usted menciona, pero como que fue lo que realmente hace el boom de esto. O sea, sí puedo entender que pueden ser derechos humanos y así, pero yo digo, un derecho humano está como que intrínseco, ¿no? Entonces digo, obviamente no nacemos y luego vamos a votar. O sea, obviamente los derechos, o sea, el hecho de votar y ser votado se pueden suspender. O sea, los derechos humanos no podemos suspenderlos. Entonces todavía yo siento que tengo la idea arraigada anterior. Entonces sí quisiera tener la nueva mentalidad de que sí es un derecho humano. Ah, ya te entendí. Claro, es que entiendo, te entiendo. Es todo un debate, ¿no? Porque hemos como tenido como la idea de que los derechos humanos son estos derechos civiles, ¿no? Bueno, es que en la primera generación de derechos se ha incluido también a los derechos políticos, ¿no? Porque fueron una reivindicación de la Revolución Francesa. Entonces, los derechos políticos están reconocidos como derechos humanos desde la primera generación, pero entiendo tu punto, ¿no? Porque, por ejemplo, este conflicto se puede vislumbrar muy bien en pues, los tratados de filosofía política, ¿no?, de los contractualistas clásicos, ¿no? Porque el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, pues es algo, como tú lo dices muy bien, ¿no?, intrínsecos.
En cambio, pues el derecho a votar y ser votado, pues no existen en un estado, por decirlo así, de naturaleza, ¿no? Previo a la existencia del Estado. Entonces, podría surgir, ¿no? Hay un conflicto ahí filosófico realmente, o sea, no hay por qué negarlo, pero dado que todas las comunidades humanas vivimos ya en una lógica estatal y todos, ¿no? Somos personas iguales, con las mismas capacidades, con los mismos, pues con la misma dignidad humana, no hay una razón por la que una persona podría tener derecho a votar y otra no. Entonces, dado que en el mundo ya estamos como constituidos en estados que aspiran a ser estados democráticos, democracias constitucionales, es que internacionalmente, ¿no? Las declaraciones de los derechos humanos han reconocido los derechos políticos como los derechos humanos, porque todos tenemos el mismo derecho a participar en la vida pública, ¿no? A votar y ser votados, a manifestarnos, a formar parte de un partido político, a ocupar un cargo de elección popular, porque si no garantizamos esto como derechos humanos, entonces no habría manera de garantizar que, o de defender la idea de que una persona tenga más derecho que otra, ¿no? A tomar parte en los asuntos políticos, ¿no? Porque también se cayó el paradigma del derecho divino, ¿no? Donde solamente los reyes tenían derecho a gobernar, el derecho a someter a los súbditos, ¿no? Entonces, ante la idea de la igualdad es que esto se modifica. Entonces, pues internacionalmente, ¿no? También los derechos de segunda generación y de tercera, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, a la educación, etcétera, también son reconocidos derechos humanos, ¿no? Porque ya estamos como en una lógica en donde la evolución de los estados que aspiran a ser democracias constitucionales, pues reconocen la importancia de tener esto para la dignidad humana. Entonces, un poco es la idea detrás, pero entiendo completamente tu idea, porque sí es un debate filosófico, Cristina, entonces es interesante que lo plantees. Carla, te escuchamos. Gracias, Ali. Bueno, ahorita reflexionando lo que planteaba esta Cristina, creo que todos llegamos a ese punto de, tal vez, de por qué se les considera parte de los derechos humanos si no se ejercen hasta que uno cumple los 18 años, ¿no? Pero yo pensando o analizando y razonando, dije, ok, los derechos humanos es cuando naces, en automático ya los tienes. Y yo creo que también los derechos políticos, aunque en ese momento no lo puedas ejercer, también eres afectado por ese derecho. Un ejemplo, ¿por qué? Porque vivimos en un país democrático, porque las autoridades que nos gobiernan, las decisiones que toman nos afectan directamente cuando somos niños, cuando somos jóvenes y en todas nuestras etapas de nuestra vida, ¿no? Y eso es parte de la vida democrática y de un derecho político de votar y ser votado, de participar, de las obligaciones que se tiene ya cuando adquiere la ciudadanía. Se puede decir que, yo lo puedo decir, el derecho político lo adquieres desde que naces. ¿Por qué? Porque en ese trayecto de tu mínima edad hasta los 18 es como algo que está pasivo, pero que lo puedes ejercer, ¿no? También lo ejerces con las consultas infantiles, de adolescentes y todo eso, ¿no? Entonces, sí es algo como a debatir porque cada quien puede tener una postura si sí o no es y todo eso, pero yo en particular digo, bueno, tal vez no lo ejerces desde que naces, pero sí te afecta directamente el derecho político de las demás personas cuando lo ejercen, ¿no? Y en su momento, ya cuando uno tiene la capacidad jurídica, como muchas veces se les dice, pues ya tú también lo ejerces y adquieres ciertas obligaciones como ciudadanos, porque en ocasiones nada más decimos, no, pues tengo derecho, pero también recordemos las obligaciones que tenemos al ya llegar a esa parte, ¿no? Entonces, sí es interesante eso que plantea Cristina, porque muchas personas dicen, es que no es necesario, no es un derecho, es algo que pues ya hasta los 18 años ya lo puedes ejercer. Pero sí, hasta esa edad lo empiezas a ejercer, pero sí tiene una afectación directa previa a esa edad. Entonces, es como
la idea que se me, ahorita escuchando lo que tú comentabas y lo que planteaba esa Cristina, se me vino a la mente. ¿Sería cuánto vale? Claro, qué interesante. Y la verdad es que los damos por hecho, ¿no? Si ya lo dijo la ONU o lo dijo la OEA, pues ya, son derechos humanos, ¿no? Pero creo que vale la pena hacernos este cuestionamiento para convencernos, ¿no? Nosotros mismos de por qué sí hay que considerar los derechos políticos como derechos humanos. Me parece muy importante que tengamos esta discusión. Vamos a escuchar a Juan Ignacio. Es que ahorita que estabas hablando de estas generaciones de derechos humanos, ya hay críticas a esta teoría, ¿no? Entonces me parece que lo único que tenemos que hacer es como para ubicar de qué estamos hablando y no como algo que sea una verdad absoluta, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hemos estado viendo, porque ya incluso se habla ya de cuarta o de quinta generación de los derechos humanos y otros dicen, no, nada más son 3. Entonces creo que es ahí donde vamos viendo, ¿no? Claro, sí, a mí ya tuiteé justo que nunca me ha hecho sentido lo de las generaciones y justo por este dilema, ¿no? Que justo plantea Cristina de pues que no en todos los países se reconoce al mismo tiempo los derechos naturales, por llamarlos de alguna manera, desde el justnaturalismo, y los derechos políticos, ¿no? En todo el contexto latinoamericano fue distinto a como surgen en Francia o como surgen en el contexto del Bill of Rights en Inglaterra. Entonces, pues sí tenemos una lógica bien eurocentrista, ¿no? De las generaciones de derechos humanos. Entonces, también eso es importante cuestionar. Fabiola, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, un poco hablando de derechos humanos y en esta lógica de por qué son considerados los derechos políticos derechos humanos, ciertamente son porque justo nos pertenecen, estos van evolucionando y nadie pondría en duda ahora el derecho a ser votado o el derecho de votar, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que los derechos humanos no son absolutos, también tienen limitaciones. Y estas limitaciones pueden ser ordinarias o pueden ser extraordinarias, por ejemplo. Ordinarias, me viene a la mente el derecho a la libertad de expresión. Recordemos que tiene un límite. Puedes expresarte mientras no digas discursos de odio. Nadie diría que expresando un discurso de odio estarían limitando tu derecho a la libertad de expresión. Eso no se cuestiona. El derecho a la asociación, a la reunión, que es un derecho político, sí, pero mientras sea pacífica. En el caso del derecho al libre tránsito, por ejemplo, sí, pero tienes que respetar también el orden público. Estas circunstancias pueden ser, por ejemplo, ordinarias estas limitaciones y en este caso, pues, por ejemplo, sería, puedes votar y ser votado mientras tengas la ciudadanía, ¿no? En el caso de México. Y en el caso de estas limitaciones extraordinarias, pues recordemos que por ahí la Convención de la OEA dice que los derechos serán suspendidos cuando haya un caso de guerra, ¿no? Entonces, pues nada más eso, simplemente recordar que sí, los derechos humanos son absolutos, digo, son para todas las personas, pero no son absolutos y son de inmediatez, ¿no? Digamos. Esa sería solamente mi aportación. Claro, toda la razón. Muchas gracias, Fabiola. Sí, ningún derecho, ¿no? Salvo el derecho a la no tortura, creo que es como el único considerado como no absoluto, y el derecho a no ser esclavizado, ¿no? Creo que son los únicos que no son, que son absolutos, ¿no? Pero de allá en fuera pueden tener restricciones, justo cuando, pues por lo que mencionabas, ¿no? Hay límites como la libertad de expresión, el límite pues es la vida, la dignidad humana, ¿no? El discurso de odio no puede estar amparado bajo la libertad de expresión. Entonces, me parece muy bien este apunte y que pues también si hay condiciones, ¿no? En que pueden ser suspendidos los derechos humanos, como lo mencionas, Fabiola, entonces, como los derechos políticos, ¿no? Que era como una como inquietud que manifestó Cristina. Mirna, escuchamos. Bueno, ahorita me surge la inquietud de que todo depende en el contexto en el que se le vea. Por ejemplo, para nosotros, en nuestra visión occidental, vemos como muy normal el que se considere un derecho humano el
los derechos político-electorales, pero en países donde no son democráticos como China o Afganistán, jamás pasaría por su cabeza el considerarlo un derecho humano. Más allá de que esté bien o esté mal, creo que es cuestión de, pues, de contextos en el que se mueven las cosas, ¿no? Finalmente nosotros ahorita, no sé, por avance, por costumbre, por el desarrollo social y demás, pues sí ya lo vemos como un derecho humano, pero en esos países donde no hay democracia, pues creo que seguiría, al decir derechos humanos, se irían por las cuestiones básicas o fundamentales, ¿no? Como el derecho a la vida, pero creo que depende del contexto del país y sí, bueno, las directrices internacionales, ¿no? Que de alguna manera nos van dirigiendo hacia cómo ir fomentando la democracia o nuestras políticas públicas. Pero bueno, Claro. ahora No, es interesante todo ese debate. Gracias. claro, sí, toda la razón, mira, ¿no? Y justo, pues, Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Nos invita a cuestionar esta idea de la universalidad de los derechos humanos, justo cuando nos encontramos, ¿no? Ante otras visiones culturales que tienen otra cosmovisión de los derechos, ¿no? O de la dignidad humana. Entonces, pues sí es muy importante esa reflexión, ¿no? De poder eh, entender que, no que hay otra visión de la dignidad humana para otras comunidades humanas, ¿no? Y que lo que nosotros entendemos como derecho humano, como el derecho político, pues es obviamente parte de un contexto histórico, cultural específico. Pero, pues sí, si aspiramos a la construcción de una sociedad democrática, ¿no? Pues es importantísimo reconocer esta igualdad de todas las personas para que al alcanzar, ¿no? La ciudadanía puedan tener el mismo derecho de ejercer este conjunto de derechos políticos, ¿no? Entonces, si no se reconocieran como derechos humanos estos derechos políticos, pues no habría manera de garantizar eh, el, mismo, el mismo peso de participación de todas las personas, ¿no? Entonces, sería difícil hablar de un régimen democrático. Entonces, el problema que existía en México, ¿no? Al no ser procedente el derecho de amparo, es que ante las injusticias, ante los fraudes electorales y entonces violaciones a estos derechos políticos, pues no había un tribunal, un órgano de justicia que pudiera garantizarlos, ¿no? Entonces, ese era el problema, eh, pero, pero pues bueno, es muy interesante este debate. ¿Cómo ves, Cristina? ¿Tú qué opinas? Ahora que has escuchado algunas ideas de nosotros, de tus compañeros, Sí, ¿cómo ves? realmente ya como que estoy perfilando esa idea más como evolucionada, como que porque ya nos tenemos que cambiar un poco el chip y protegerlo, y yo creo que sí. Pero sí me surgió una idea, dije, entonces el juicio de la ciudadanía ya no sería así, ya sería como el juicio para la protección de los derechos humanos del ciudadano, entonces. Ah, padre que mencionas eso, porque justo yo les iba a decir, a ver, ¿qué diferencia hay entre un derecho político electoral? ¿Por qué le hemos puesto ese apellido, no? Derecho político electoral, pero ¿de qué pasa con otros derechos políticos? El tribunal no los garantiza, o si hay derechos humanos, otros derechos humanos que también son procedentes en el JDC. Pues ahí, ¿qué podemos decir? Pues vean, hay quienes, también hay diferentes ideas, ¿no? Por ejemplo, Roselia Bustillo, que es secretaria de Estudio y Cuenta aquí en Sala Superior del Tribunal, justo le planteaba esta duda yo hace algunos meses, porque estábamos haciendo un manual sobre el JDC justo, y históricamente los académicos electorales mexicanos sí han separado los derechos políticos de los derechos político-electorales. En un inicio, el JDC solo era procedente para tutelar el derecho a votar y ser votado, el derecho de afiliación y el derecho
Eso me fue el otro derecho. Bueno, eran solamente estos estrictamente derechos político-electorales los que estaba tutelando el JDC. Pero ¿qué ha pasado? Que con el tiempo, a través de la realidad política, se ha tenido que ampliar el catálogo de derechos humanos que tutela el JDC. Entonces, no todos los derechos políticos son tutelados por el JDC, porque, por ejemplo, un derecho político que no es tutelado por el JDC, el derecho de reunión, por ponerlo de ejemplo, es un derecho político, pero no podemos llegar e impugnarlo, ¿no? Si una autoridad que no es electoral viola nuestro derecho de manifestación, ¿no? Si en una manifestación vamos a una protesta y los, no sé, los policías me cercan o me llevan detenida arbitrariamente, yo no voy al tribunal electoral, ¿no? Pero es una violación a un derecho político. También sucede que el JDC no ha sido procedente para tutelar cuestiones que están reguladas por el derecho parlamentario, ¿no? Entonces, si yo soy legisladora y me están atacando por ser mujer, no me dejan votar, hay una misoginia y no me dejan, es decir, violencia política en razón de género, por ser un acto legislativo, pues no se ha considerado que ha sido cuestionado el tribunal, pero no ha querido entrarle a esos asuntos. Entonces, no todos los derechos políticos actualmente son tutelados, todos los derechos políticos electorales sí, pero ojo, porque la jurisprudencia del tribunal desde el 2002 señala que el JDC es procedente para tutelar los derechos político-electorales y los derechos fundamentales vinculados con los derechos político-electorales. Por ejemplo, la libertad de expresión. Que la libertad de expresión no es como tal un derecho político-electoral porque puede darse en muchos contextos, pero cuando está vinculado a los derechos políticos de votar y ser votado, es que puede ser tutelado por el JDC. El derecho de acceso a la información, ¿no? Es un derecho fundamental, no es como tal propiamente un derecho político electoral, pero si nosotros vamos con un partido político o con el INE, ¿no? Bueno, si el partido político no da la información respectiva, se puede promover un medio de impugnación. También sucede con el derecho de petición. El derecho de petición sí puede ser tutelado por el JDC, porque igual si vamos con el INE y le hacemos una consulta y no nos responde de manera, en tiempo y forma por escrito, podemos presentar un medio de impugnación, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un catálogo de derechos. Pronto va a salir este manual de Derecho Procesal Electoral. Hicimos este año en la Escuela Judicial Electoral, ya está por publicarse. Hicimos como una lista, un catálogo de los derechos político-electorales y los derechos fundamentales que tutela el JDC, pero me parece muy interesante que tengamos como en cuenta que hay ahí como un debate en torno a cómo distinguir los derechos políticos, ¿no? Entonces, gracias, Cristina, porque ha sido muy interesante plantear esto. No sé si existe otra duda u otro comentario que se quiera hacer sobre esto de los derechos. Bueno, pero entonces lo que ocurría es que ningún derecho político electoral era tutelado entonces por el Estado mexicano, por ningún juez. Entonces, ¿qué pasaba? Pues recuerden que entonces existían estos colegios electorales y los colegios electorales eran los colegios electorales de los diferentes congresos locales o de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores son los que resolvían las presuntas irregularidades. Entonces, se supone que ellos armaban como su propio órgano de justicia electoral, ¿no? Para resolver las irregularidades. Pero obviamente, pues no funcionaba como tal, como un órgano jurisdiccional, con las garantías del debido proceso, era más como un show político, ¿no?
que poco a poco se fue volviendo como, pues nada más como, era como la válvula de escape del sistema, ¿no? Había irregularidades, los partidos de oposición, sin mucha esperanza, iban a, o los candidatos de oposición iban a denunciar, es que aquí hubo fraude electoral, hubo compra de voto, hubo las urnas embarazadas, etcétera, aquí se impuso a tal persona, y como que escuchaban, como que debatían, pero al final pues no había garantía, ¿no? De que las elecciones fueran legales, conforme a derecho, entonces no había ninguna manera de garantizar los derechos políticos, electorales, ¿no? Entonces, esto fue así hasta pues 1996, vean, por eso decía al principio, ¿no? Que los derechos políticos electorales, la justicia electoral se retrasó en México desde este antecedente de 1874 con José María Iglesias hasta pues 1996 prácticamente que se crea el JDC, porque antes pues no, si bien, bueno, vamos a ver estos otros antecedentes, pero es hasta el JDC que existe ya un medio de impugnación específico para tutelar los derechos políticos, ¿no? Pero vean que en 1917 se pone en la Constitución la facultad indagatoria de violación al voto. Vean ustedes que el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decía, podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o designará a cada uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras de la Unión o el gobernador de algún estado únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público o algún delito castigado por la ley federal. Entonces, el constituyente de 1917 contempla esto, pero la verdad es que nunca, ¿no? En la práctica esto pues nunca se realizó. Cuando se le pedía a la Suprema Corte que investigara, pues decía, ¿cómo voy a investigar yo si yo no tengo facultades de policía, ¿no? Eso sería como demeritar el cargo que tiene esta Suprema Corte, ¿no? De ser la última instancia. O sea, esta facultad de indagar era como impropio, ¿no? Entonces, pues nunca se aplicó. También vemos que en el contexto de la crisis política de 1977, recordemos que, ¿qué pasa en 1977? En el 76 va un único candidato a la presidencia de la República, José López Portillo. Entonces, ya fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Valentín Campa se lanzó por el Partido Comunista Mexicano, pero no era un partido legal, su candidatura era testimonial. Entonces, se duplicó 9 veces el abstencionismo y 5 veces los votos nulos. Entonces, el sistema ya no se legitimaba, ¿no? Entonces, estábamos en el contexto del 68, ¿no? De esta matanza de estudiantes donde ya había perdido toda credibilidad el sistema autoritario mexicano. Estábamos en el contexto de la guerra sucia, donde como el Estado mexicano no permitía la participación, la oposición legítima de otras fuerzas políticas, pues aparecieron guerrillas, grupos de presión y de choque que se volvieron radicales y extremistas, ¿no? Porque si no se les permitía legalmente participar, estaban recurriendo a la violencia. Entonces, ¿qué pasa? En 1977, con esta elección, con un solo candidato, pues ya es la gota que derrama el vaso, se realiza esta importante reforma constitucional de 1937, que es el parteaguas de la transición democrática en nuestro país, porque se constitucionaliza a los partidos políticos, lo cual permite dar financiamiento a la oposición y que poco a poco se instaure el sistema de partidos políticos en México, ¿no? ¿Qué más? Las 100 diputaciones plurinominales. Estas son como las
los principales cambios de la reforma del 77. Pero entre todos los cambios que se hicieron también, un poco para legitimar el sistema, se introdujo, se incorporó en el artículo 60 de la Constitución la posibilidad de controvertir las determinaciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores al calificar la elección de sus integrantes, ¿no? Entonces se incorpora un recurso de reclamación que supuestamente conocería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ojo, solo tendría efectos declarativos porque al final del día los colegios electorales seguían teniendo la última palabra. Pero insisto, cuando se sometió a consideración, por ejemplo, en el 46, en las elecciones de 1946, se sometió a consideración de la Suprema Corte que utilizara su facultad indagatoria y dijo, no, sería como impropio, no es parte de mis facultades, es inaplicable, es impráctica esta facultad constitucional. Entonces ya se quitó con la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, por fin se le quitó, ¿no?, del texto constitucional esta facultad indagatoria. Y bueno, la otra crisis política, la de 1988, con la famosa caída del sistema de Salinas, pues motivó, ¿verdad? No, espérense, aquí está. Bueno, antes se creó el TRICOEL, ¿no? El TRICOEL es el primer antecedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se crea en 1987 y justo con la finalidad de no politizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Es lo que dice, si ustedes revisan la exposición de motivos de por qué se crea el TRICOEL, eso es lo que dice, ¿no? Para tener un órgano distinto, ¿no?, de la Suprema Corte, para no politizarla, y entonces se crea este Tribunal de lo Contencioso Electoral, pero vean que es un órgano autónomo administrativo, no tenía naturaleza jurisdiccional. Revisaba los actos de la Comisión Federal Electoral, que era la comisión que estaba dentro de la Secretaría de Gobernación, que organizaba las elecciones, pero al final del día, pues era solamente puro cuento, la verdad, porque los colegios electorales tenían la última palabra y era un órgano temporal. Al TRICOEL le tocó analizar la elección del 88, pero pues solo tuvo muy corta duración este TRICOEL, porque pues derivado pasó lo que similar al contexto de Honduras, ¿no? Que ante la crisis política se necesitan crear nuevas instituciones que legitimen, ¿no?, al gobierno actual. Y entonces, ¿qué pasa con la crisis de 1988? Se crea el TRIFE, también el IFE, y ya va a ser por primera vez un órgano de carácter jurisdiccional en materia electoral. Se creó en el contexto de la crisis política de 1988, ya sus sentencias eran obligatorias, pero podían seguir siendo modificadas por las 2/3 partes de los colegios electorales. Seguía entonces la autocalificación de las elecciones. Entonces, pues todavía no era tan creíble, ¿no? Los procesos electorales. Continuaba prevaleciendo el sistema de auto y heterocalificación. Autocalificación porque los colegios electorales calificaban sus propias elecciones y heterocalificación porque la Cámara de Diputados calificaba la elección presidencial. Pero pues en 1966 se realiza lo que algunos han llamado ingenuamente la reforma política definitiva, la de 1996, porque en 1996 pues pasa algo importante, ¿no? Por fin se le da la facultad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se crea, más bien se incorpora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por fin se le da la facultad de calificar la elección presidencial. Entonces, ya por fin se le quita esta función a los colegios electorales, al Colegio Electoral de la Cámara de Diputaciones. En 1993 también ya se le había dado la facultad al Instituto Federal Electoral de calificar las elecciones de diputaciones. Y pues ya, en el 96 se determinó que las 7 magistraturas electorales serían electas por 2/3 partes de los miembros del Senado. Se buscaba eliminar la intervención del Ejecutivo Federal. Se le otorgó la atribución de la Sala Superior de calificar, bueno, por tanto ya lo dije. Se creó entonces nuestra actual
vigente Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y se previó entonces la instalación del JDC para tutelar los derechos políticos, ¿no? Entonces, este año es muy, muy importante porque empieza la tutela como tal de los derechos políticos. Después de esto, las reformas más importantes que ha tenido el Tribunal Electoral o la justicia electoral propiamente, han habido otras reformas electorales, pero nos estamos centrando en las reformas jurisdiccionales. En 2007 hay una reforma importantísima, ¿no? Recordaremos el contexto de las elecciones de 2006, que también, ¿no? Vean ustedes cómo es la lógica, ¿no? Ante las crisis, la crisis del 77, la crisis del 88, la crisis del 2006, son las que han propiciado las más grandes reformas y sustantivas reformas electorales, ¿no? Entonces, en 2007 se hace esta reforma que cambia el modelo de comunicación política, pero también, entre otras cuestiones importantes, las salas regionales se vuelven permanentes, las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se establece un nombramiento escalonado de las magistraturas con duración de 9 años en el cargo. Por fin reconoce el legislador el control difuso de constitucionalidad que tiene el Tribunal Electoral, es decir, la no aplicación de leyes contrarias a la Constitución al caso concreto con efectos entre las partes. Porque, ¿qué ocurrió? Esto es bien importante porque en 1996, desde 1996, pues los magistrados del Tribunal Electoral se asumieron como un tribunal constitucional, pero se presentó una contradicción de tesis con los criterios de, después de, bueno, una contradicción de tesis entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espérenme, me faltó mencionar algo bien importante. Es que estaba yéndome por arriba, pero me faltó hablar de la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad se incorpora en nuestro régimen constitucional en 1994, 2 años antes de que se cree el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vean ustedes, antes las controversias constitucionales también se incorporan en esta reforma de 1994, pero ya tenían una mayor tradición en nuestro régimen constitucional. Entre 1917 y 1994 se presentaron 42 controversias constitucionales en el país, aunque un solo caso se dictó sentencia formal. Pero en cambio, las acciones de inconstitucionalidad fueron completamente novedosas, ¿no? Implicaron darle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta facultad de controlar en abstracto y con efectos generales hacia el futuro la Constitución. Es este famoso efectos erga omnes, ¿no? Que se utiliza en la jerga jurídica. Implica que se puede cuestionar la constitucionalidad de las leyes, ¿no? De los congresos locales, del Congreso Federal, y que no necesitan un acto de aplicación, ¿no? Por eso es en abstracto. En 1995, vean ustedes que se presentó la primera acción de inconstitucionalidad y adivinen sobre qué materia se presentó, pues sobre la materia electoral. Porque justo en la materia electoral, vean, es la que más se ha cuestionado a través de acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, este fue un estudio que hicimos, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una base de datos, tiene un área especializada muy buena de estadística judicial que analiza, ¿no?, los expedientes y, bueno, puede identificar, se llama Alex, @Alex, el sistema, es muy bueno si ustedes quieren estudiar las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales. Es muy buena la base de datos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este programa. Pero bueno, hicimos un texto para la Suprema Corte justo para analizar las acciones de inconstitucionalidad de 1995 a 2015, para hacer como un balance. Y pues sí observamos que justo la materia electoral es la más impugnada, ¿no? La más accionada frente a otras materias. La materia fiscal tenía una importante también presentación,
pero porque hubo una cuestión coyuntural específica en algunas entidades federativas que estaban poniendo algunos impuestos irregulares, etcétera. Pero la verdad es que históricamente la única materia que les importa a los legisladores para promover acciones de inconstitucionalidad es lo electoral. Eso es la realidad. Porque vean, los derechos humanos, 2%, 7%, lo penal, lo administrativo, 11%, ¿no? Y otras materias que ni alcanzan aquí a verse claramente en la gráfica, ¿no? Lo laboral, lo civil, la seguridad social, la seguridad pública, lo familiar, lo mercantil, las telecomunicaciones. Entonces vean cómo no podemos avanzar de la democracia procedimental, ¿no? Entonces, cada vez que hay una reforma electoral, segurísimo se va a presentar una acción de inconstitucionalidad, ¿no? En fin. Pero bueno, vean algo muy interesante, porque en 1995 se presenta la primera acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, pero ¿qué pasó? Se desechó porque era materia electoral. El legislador no había considerado que se podía conocer la materia electoral por acciones de inconstitucionalidad, un poco por el mismo, pues la misma tesis Vallarta, ¿no? Seguía esta idea detrás. Pero un grupo de ministros, en un voto razonado, consideró importante conocer el fondo al tratarse de derechos políticos, ¿no? O sea, ya estaban haciendo en 1994 una reflexión antes de la reforma de 1996 que reconoce el JDC, que hace el JDC. O sea, ya habían reflexiones importantes sobre la necesidad de tutelar jurisdiccionalmente los derechos políticos, ¿no? Pero bueno. Ya tenemos que ir cerrando. Entonces, estábamos con el Tribunal Electoral, ¿no? Que con la reforma de 2007, yo les estaba recordando que desde 1996 las magistraturas se consideraron como un tribunal constitucional que realizaban este control difuso de constitucionalidad, pero se presentó una contradicción de tesis entre la Suprema Corte y la Sala Superior, y la Suprema Corte dijo, es que no puede haber contradicción de tesis porque la Sala Superior no tiene facultades expresas, el legislador no le dio esas facultades, no puede controlar la Constitución, ¿no? Entonces, fue como un límite que se le puso a la Sala Superior del Tribunal, pero lo positivo de esto es que empezó a aplicar el control de convencionalidad, ¿no? El Tribunal Electoral muchísimo antes que la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, eso fue lo positivo de esto, que empezó pioneramente a realizar el control de convencionalidad y entonces ya en 2007 el legislador dice, no, espérense, sí tiene el Tribunal Electoral la facultad expresa de realizar el control difuso de constitucionalidad. Y también en 2007 pasa algo importante, se hace explícita la procedencia del JDC contra actos partidistas, porque el legislador en 1996, con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, no había considerado el JDC y no quería que el tribunal conociera la justicia intrapartidista, violaciones a los derechos políticos de los militantes. Y entonces es por interpretación jurisprudencial, a partir de 2003, que empieza a ser procedente el JDC para que la militancia pueda impugnar pues violaciones a sus derechos políticos. Pero pues esto fue como muy cuestionado, criticado por la academia, ¿cómo es posible? Si el legislador no lo previó, ¿por qué el tribunal, por criterio jurisprudencial, se arroja estas facultades? Entonces ha sido cuestionado, puesto en tela de duda, pero en el 2007 ya el legislador lo dice con todas las de la ley, el tribunal va a conocer a través del JDC los actos partidistas, ¿no? Entonces ya no hay duda de que se pueda pues conocer la justicia intrapartidista por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, en 2014 viene otra reforma sustantiva al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, hablando, ¿no? De un poco se relaciona con el tema con el que empezamos esta sesión sobre
las facultades, ¿no? Si el INE tenía, si bien existía este modelo dual, ¿no? De autoridad electoral, lo cierto es que el INE seguía teniendo materialmente facultades jurisdiccionales, porque resolvía el procedimiento especial sancionador. Entonces, una de las cuestiones que pasan en 2014, además de nacionalizar la función electoral con algunas actividades, atribuciones del INE, ustedes ya lo saben muy bien, ¿no? Se cambia el modelo para que el INE solo instruya al PES, pero la sustanciación y la resolución del procedimiento especial sancionador va a estar a cargo de la Sala Regional Especializada. Se crea en 2014 la Sala Regional Especializada. Me parece que solo en 3 entidades federativas los OPLE siguen teniendo materialmente estas facultades jurisdiccionales de resolver los procedimientos especiales sancionadores a nivel local, pero en la mayoría de las entidades federativas el modelo está separado, ¿no? El OPLE pasa las denuncias a los tribunales electorales locales. Tabasco me parece que es una excepción y no recuerdo las otras. ¿Y qué más? La Sala Superior, entonces, puede conocer a través del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el REP, lo que resuelva la Sala Regional Especializada, ¿no? También otra modificación del 2014. Bueno, esto ya estaba desde el 2007, ¿no? Desde el la reforma de 2007, que la Sala Superior conoce directamente las impugnaciones sobre las medidas cautelares, ¿no? Pero entonces no van a la Sala Regional Especializada, sino que las conoce directamente la Sala Superior. ¿Por qué? Pues porque es importantísimo, ¿no? Que las medidas cautelares que suspenden, ¿no? Temporalmente los actos electorales, se pueda pronunciar la máxima autoridad jurisdiccional sobre la legalidad o no legalidad o viabilidad, si es conforme a derecho o no, la aplicación de estas medidas cautelares que justo funcionan para evitar que los derechos políticos se violen de manera irreparable, ¿no? Y justo eso pasaba ahora que, retomando también el caso de Honduras, pues que su ley sí prohíbe, ¿no? Por ejemplo, violencia política, prohíbe, bueno, violencia política por razones de género, que los ministros de culto se pronuncien, ¿no? Cuestiones muy similares a las que tenemos en México, pero pues no tienen un procedimiento sumario, no tienen estas medidas cautelares, entonces pues pasaron, ¿no? El mismo presidente, el día de las elecciones, un día antes, dio un bono, porque ustedes recuerden que en Honduras les fue en feria, durante la pandemia tuvieron 2 huracanes, entonces el día de las elecciones justo el Congreso aprobó que se les diera un bono a los ciudadanos que eran damnificados de los huracanes, el mero día de las elecciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, salió por todos los medios de comunicación a decir eso, ¿no? Entonces no había como, pues como en México tenemos estas medidas cautelares que ordenan inmediatamente detener estos actos porque se puede violar principios constitucionales de manera irreparable, ¿no? En fin, ahora, pues ya tenemos que cerrar. Déjenme irme a la otra presentación. Jessica Rojas, te escuchamos. Gracias, maestra. Una consulta rápidamente. No vi en la lámina donde hablas, bueno, después de la reforma de 2014, con la creación de la sala regional especializada, si comentabas también lo de las 2 salas regionales, y finalmente, pues bueno, como sabemos, se decidió que siempre ya no. Y la pregunta sería, si tienes tú, ¿cuándo fue la fecha en la cual determinó el legislativo que ya no procedía esto que había quedado ahí en los transitorios de la creación de las 2 salas regionales? Claro, qué buena pregunta. Fíjate que no tengo el dato a la mano, pero es bien importante eso, ¿no? Porque en esa reforma de 2014 se previó pues otras 2 salas, ¿no? Justo como para que se instalarían donde fuera necesario, ¿no? Para alivianar el trabajo jurisdiccional del Tribunal Electoral, pero sí no tengo el dato exactamente en qué momento fue, se los debo. Se los voy a mandar a mi compañero para que mañana se los pase. Mañana tienen ustedes sesión con Fernando de la Pesa,
¿no? ¿Con quién tienen sesión? Mañana es sábado, Ale. Dios mío, juro que estoy perdida. El lunes. Tenemos contigo otra vez. ¿Conmigo otra vez? Sí. ¿En serio? Ah, pues el lunes les digo. Dios mío, pensé que iba Fernando de la Presa. Qué bueno que me dice. Bueno, pues entonces no me voy a preocupar por cerrar porque estaba preocupadísima. No, nos faltaron algunos temas. Nos vemos el lunes. No sé si alguien quiera hacer otra pregunta. Perdón, Jessica, te lo debo el dato el lunes, te lo doy así puntual. Perfecto, gracias. No, gracias a ti, muy buena pregunta y qué bueno, porque uno podría decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? El legislador dijo, se van a crear otras 2 salas y nunca se crearon, que sí, el lunes les digo bien, ¿qué pasó? ¿Alguien más que nos quiera hacer alguna pregunta, reflexión final, comentario? ¿No? Bueno, pues les agradezco enormemente su atención. La verdad es que sus intervenciones, sus preguntas, sus aportaciones enriquecieron muchísimo esta sesión, porque bueno, suele ser como muy aburrido, ¿no? Hablar de la jurisdicción electoral, pero creo que le imprimió dinamismo las dudas que aquí se plantearon. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. 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 Gracias, igualmente.